Como vamos a estar hablando en su mayoría sobre vías hoy, this is something you don't have to ask about. I understand there's some oil field people in here, and you can certainly understand that. And in many countries that I go to, this is a highway compared to what their roads are. Ok, esto es algo que muchos de ustedes entienden. Entiendo que hay algunas personas aquí que trabajan en el tema del petróleo, y en muchos de los sitios donde yo he ido, esto es algo, inclusive lo que están viendo es una autopista comparado con algunos de los sitios que existen. And even today, and this may surprise you, Y aún hoy en día esto los podría sorprender, and I'll ask before I make this statement, y les voy a preguntar antes de hacer este enunciado: do we have any Russian students in here? ¿tenemos algún estudiante de Rusia aquí? I don't want to offend you. No quiero ofenderlos. The worst I have ever seen Lo peor que yo he visto hasta ahora is in Russia when the thaw starts. es cuando en Rusia empieza el descongelamiento después del invierno. I have a film from the road that we redid. You have a what? A film. Ok, tengo un video de la vía que nosotros hicimos allá. I won't show it to you today, but there is a pothole so bad that there's a car upside down inside the hole. Okay, full of water. No se los voy a mostrar hoy, pero hay un hueco en la vía tan grande que hay un carro dentro y el hueco está lleno de agua. And some of the captions that we have under the film that we saw, there are trucks that are turned over, and so it's terrible, all right? And another caption show with a man trying to pull somebody out with a bulldozer, and underneath it says that they're afraid to approach because the people are so mad, they're afraid to get shot. Okay, y hay en otras partes del video que no les voy a mostrar, Si quieres te puedes sentar aquí que hay o después yo te paso huecos todo tan el video. grandes que hay Todo camiones lo que estoy se han grabando y te lo volteado. paso. Incluso en uno hay un bulldozer tratando de sacar a una persona, y dicen ellos que están tan Que si quieren le muestro preocupados de las fotos mías reacciones de las personas que para que incluso se temen pueda que les disparen por el problema. And sometimes the thaw comes early, Y algunas veces el descongelamiento viene más temprano and sometimes it's late. y algunas veces más tarde. And if they want to go from the east side of Siberia Y si quieren ir desde la parte este de Siberia to the west side, a la parte oeste, and they have to go, they're gambling as to whether or not this will be permafrost and get to the other side before this starts happening. y el punto es que ellos tienen que calcular si pueden llegar desde la parte, desde donde salen a donde llegan, antes de que el descongelamiento ocasione estos problemas. And permafrost makes a darn good base. I'm telling you, it's very, very hard. Permafrost is what the permafrost Very hard. Y el permafrost hace una muy buena base y es muy dura y muy buena para eso. And this came to this Y esto llegó aquí a este punto in less than a week. antes de una semana. Mhm. You mean that permafrost solved the problem before a week? The thaw started, Okay. and in 4 days, Ajá. it turned from this to this. Okay, sludge. y lo que me está diciendo es que este tipo de problemas se presenta en 4 días. Cuando empieza a descongelarse la nieve del invierno, en 4 días pasa de ser muy duro a ser este tipo de suelo. Obviously, this isn't Russia, but it's indicative of what the material looks like. Obviamente esto no es en Rusia, pero es indicativo del tipo de material, de la forma como se ve el material. No, La tomó cuando era estudiante. What we're asking here is, do you know your materials? lo que estamos preguntando aquí es si ustedes conocen los materiales con los que están trabajando. Some do, some don't. Algunos saben, algunos no saben. Most of you that are in here, and probably all of you, know what materials are and probably how to use them. Algunos de los que están acá, o tal vez todos los que están acá, conocen cuáles son los materiales que están usando y saben cómo utilizarlos. But what I mean more specifically is the soils. Pero lo que quiero decir más específicamente son los suelos. There are soils that are common all over the United States and the world. Hay suelos que son comunes alrededor de todos los Estados Unidos y el mundo. And we have learned even on the moon. Y hemos inclusive encontrado que aún en la Luna,
there is a soil chart that I'm sure you're familiar with. Hay un cuadro, una gráfica de suelos que estoy seguro que ustedes están familiarizados And it goes from A1 to A7, y que va desde A1 hasta A7 and we can stabilize all of that. y nosotros podemos estabilizar todo eso. And there is one more called A8. Y hay uno más que se llama A8, A8. A8, which is peak. que es turba, gracias, que es turba. It actually burns, it's so organic. De hecho se quema, se combustiona porque es muy orgánico. And that is where the smoke comes from when it's burned to make Scotch whiskey taste like it does. Y ahí es de donde viene el humo que se utiliza en la fabricación de whisky, el olor de humo que tiene el whisky. So we don't stabilize that. Entonces, nosotros no estabilizamos eso. We could, but it would be costly. Y podríamos hacerlo, pero sería muy costoso. This is dealing with clay materials, Esto es cuando nosotros lidiamos con materiales arcillosos. and this is in the way, but this is Texas Stabilization Selection Guidelines by Mike, a friend of mine. Y estas